Sí, está funcionando. Hola, Zain. Hola, Hassan, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, estoy muy bien. ¿Y tú? Sí, bien, alhamdulillah. ¿Qué has estado haciendo? Ah, ¿qué dijiste? Perdón. No importa. ¿Qué has estado haciendo? Pues estuve estudiando y nada más. ¿Y tú? Sí, yo he estado trabajando en mi primer semana después de mis vacaciones de 2 semanas. Sí, Ah, muy sí, bien. pero Y, sí, sí, no. ¿y sobre qué estamos hablando hoy? Bueno, he pensado un poquito y también estaba escuchando un podcast ayer am, sobre el cine y lo que, lo que va a pasar con el futuro del cine y la vida post pandemia en el cine. Entonces yo creo que es un tema un poco interesante y sí, Sí. podemos hablar sobre, sí, podemos empezar con lo que pensamos del cine y lo que va a pasar con los cines, porque obviamente todos los cines son cerrados y si no hay nadie que sepa cuándo van a abrir y sí, tenemos que disfrutar de las películas y las series desde la comodidad de nuestras casas. Y entonces todas las personas tienen algo que decir sobre esto. Entonces, sí, es interesante. ¿Qué piensas Bueno, de lo que va a pasar con los cines? pues es- tengo, em, tengo esperanza que los cines estarán lo mismo en el futuro, pero espero que podamos tener más cines por coche, drive-in cinemas, no sé cómo se dice en español, Sí, sí, sí. pero más de esos, porque en Inglaterra normalmente eso no tenemos. Es algo más de los Estados Unidos, pero fue a conducir en el cine, conduzca en el cine. Fue a un cine por coche Sí, antes de la pandemia. Y fue una experiencia muy especial. Y ahora, debido de la pandemia, hay más de esos y pienso que vamos a tener más de eso. Y, sí, y también creo que hay algunas personas que dicen que la tecnología y cosas como Netflix y esas cosas um, van a uh, sí. bueno, Yo no sé. recolocar, recolocar Sí, al cine, pero yo creo que no hay nada que pueda recolocarlo en el futuro um, cerca, en el close future. sí, 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 Pero porque creo que el cine es algo un poquito más social y es, sí, es sí. una experiencia muy diferente que algo como Netflix. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el hecho de que am, es algo social que hacemos de vez en cuando. Y la cosa es que hay un cine en Glasgow que se llama Odeon y, Sí, y hay unos cambios que pasó que pasaron en este cine am, en los últimos años
Y lo que pasó es las sillas en cada pantalla cambiaron, y en vez de las sillas, em, ahora hay como sofá. Nice, em, nice. y sí, y es em, tan más cómodo, y sí, y lo disfrutamos muchísimo más que antes. Wow. em, sí, y es- este cambio está pasando em, un- con más cines en el Reino Unido, pero no sé cuántos los tiene, cuántos cines tienen Sí, estos, pero no hay muchos, porque creo que la mayoría de los cines no han cambiado. em, sí. sí, Pues no sé sobre Glasgow, pero Odeon, el cine de Odeon en Londres es muy caro. Fue hace 2 años ahora, desde ahora, hace 2 años en Odeon en Leicester Square. Y un billete fue 18 libras por una persona, 18, para una persona. 18. Sí. Bueno, sí. Pero Y no sé sobre lo Glasgow. pagaste. No, yo no, bueno, yo no puedo recordar exactamente, pero creo que es a causa del hecho de que hay sofás en vez de sillas. Sí. Creo que el precio am, hay una palabra que tengo que confirmar. ah, Aumentado o incrementado. sí, creo que los precios han aumentado a causa de Sí. esto, pero todavía no cuesta como 18 libras. Esto es un poco caro. Am, Sí, y eso creo que va a causar problemas para la industria del cine porque ahí se puede pagar 4 libras al mes para Netflix, sí, mientras que sí, sí, sí. viendo una película en el cine en una pantalla grande es 18 libras por cada persona. Sí, sí, tenemos que Y preguntarnos. Lo sí, siento. Con- puedes continuar. No, lo siento. sí, pues um, creo que los cines han tratado hacer algunas cosas para avanzar a la experiencia, como por ejemplo 3D o 4K, 4K, no sé cómo se dice. Um, pero esas cosas no hacen mucho para justificar el precio, yo creo. Sí, 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 sí. Sí, tenemos que preguntarnos si vale la pena o no. Sí, am, Porque am, también tenemos que considerar los precios de la comida en el cine, porque, sí, porque toda la gente sabe que puedes pagar menos dinero en la tienda en la otra calle, sí, y, y llevar como llevar los caramelos en el cine. sí, Pero de hecho no lo podemos hacer porque la gente que trabaja en los cines no nos permiten ah, atraer nuestra propia comida. sí, Entonces no es algo que podemos hacer, pero sí, esto am, puede, puede ser que, bueno, am, hay la pregunta que prefieres el cine o la casa, porque
En la eh, casa puedes hacer lo que quieres y no tienes que continuar la película am, si tienes que hacer algo diferente, como sí, si tienes que am, beber algo de la cocina y sí, no quieres, am, no quieres ver la película después de unos minutos, mm, podemos pausar, creo que es sí, la palabra. pausar, sí, Ah, sí, podemos hacer una pausa en la pantalla cuando queremos, pero esto es algo que no podemos hacer en el cine. sí. Y también hoy en día tenemos televisiones con tecnología muy avanzada y Sí, mucha gente tiene televisiones con 4K o, o televisiones con pantallas grandes um, o sistemas del audio que son avanzados también. Hoy en día tenemos esas causas y tenemos que recordar que quizás los cines fueron, nacieron en una época donde la mayoría de la gente no tenieron a los teles en casa. Y hoy en día tenemos mucha tecnología más avanzada para ver películas sí, por sí, menos dinero. sí, exactamente, exactamente. Y sí, podemos invertir en nuestros salones, en nuestras casas, Sí, am, y hacer la mejor experiencia de ver una película de la comodidad de nuestra casa. Y sí. sí, sí. Estoy cambiando el título porque hay algún problema. Entonces, ¿puedes decirme qué programas y qué películas has visto durante de la pandemia? Bueno, no sé si recuerdas, pero desde, bueno, en abril o en mayo, Sí. Disney ah, empezó su streaming, su servicio de streaming, creo que sí. Y Disney Plus, ¿no? Sí, que se llama Disney Plus. Y, y esto me encanta. Me encanta este servicio porque hay todas las series de nuestros. ah, no, no puedo recordar esta palabra, pero yo sé que nuestra infancia, Sí. sí, como Sí. Wizards Sweet of Life, Waverly Place, sí, exacto, sí, Hannah Montana, That's So Raven, Hannah Montana. Sí. sí, sí, sí. Ah, yo escuché hoy que ha sido am, 15 años o algo así Mm. desde el primer episodio de Hannah Montana o algo así. Wow, 15 años. Creo que sí, algo Eso. así, sí, Bueno, sí. bueno. ¿Has visto Pero Moana en Disney Plus? bueno, no he visto toda la película, pero eh, he escuchado la canción, Sí. ¿cómo se llama? Ah, How Far I'll Go. Sí, recomiendo Moana muchísimo. Moana es una película muy bien, muy Sí, buena sí, sí, en Disney Plus. Eso es uno de mis favoritos. sí, sí. ¿Y qué has visto también? Pues he visto muchísimas cosas. Después del primer día del lockdown, en Sí, marzo 2020, en el año pasado, um, cada día, por una hora en la noche, veo algo. Y después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, he visto muchísimas cosas. Y
La primera cosa, no recuerdo, pero hay algunas cosas que he visto. Por ejemplo, en Netflix hubo algo llamado Selling Sunset. ¿Has No encontrado? lo conozco. Es sobre real estate. Es sobre real estate. Es Ah, sobre los bienes raíces. Un negocio um, que vende los bienes raíces y, y, y es poco dramático también porque los dos jefes, hay dos jefes y los dos jefes son hombres y hay quizás 9 o 10 mujeres que trabajan en el negocio y es sobre los bienes raíces, pero hay, uh, hay drama con las mujeres y sobre sus vidas personales y, y sí, es muy interesante porque es sobre los bienes raíces en Los Ángeles, en los Estados Unidos, un lugar donde um, hay propiedad muy bonita y sí, cara sí, y se puede ver todas esas casas que se venden, pero también hay un poca drama también que añade algo un poquito más rico al programa y eso fue muy interesante. Uh, sí, sí, pero puedo hablar por todo el día sobre las sí. Bueno, cosas que he visto. ¿Y tú has visto algunas otras cosas? bueno, hay una película un poco parecida eh, que se llama El Banker en Apple Ah, ok. TV Ah, ok, eh, no lo he con, visto. eh, con Anthony Mackie y Samuel Jackson. Ok. Y esto, he visto como una hora de esta película, pero tengo que terminarlo, tengo que terminarla porque es muy buena. Y sí, lo recomiendo también. Y estás Y sí, adictivo. no diría, yo no diría así, pero a mí a mí me encanta ver una película en, en la casa porque los sentimientos son muy buenos y hay como los vibes que, Buenos que vibes. lleva con una película. Sí, me Bueno, encanta, me gusta, sí. bueno. ¿Has visto una película llamada Coco en Disney Plus? Sí, sí. ¿Y De qué hecho, piensas sobre el eso? año pasado, sí, me encantó, sí. Sí, Especialmente el hecho de que tiene, ah, tiene una historia española, sí. como la familia es Pues española mexicana, y ¿no? mexicana. Sí, 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 pero es ah, como español es la lengua de sí, la sí, película. Sí, sí, entiendo. sí, pero y sí, me encanta porque ah, sí, hay muchas escenas en las que los actores están hablando en español por un ratito y Sí. sí, 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 me encanta. me encanta el hecho de que hay mucha cultura mexicana en esa película. Es sobre el Día de los Muertos y, Sí, sí. y también hay mucha imagination. ¿Cómo se dice imagination? Imaginación. Hay mucha imaginación. Um, los escritores han puesto una historia muy um, loca sobre um, un parte de la cultura de México y ha creado una historia muy, um, solo se puede decir excelente, ¿no? O algo como... Sí, Solo sí, puedo sí. decir eso porque mi español no está tan bien, pero ¿me entiendes? No, no, no. Como la podríamos ver otra vez y sí, lo disfrutaríamos. Sí, sí, necesitamos un Coco 2.
Sí, no, Número no dos. sé si va a pasar, pero no. Pero yo, ah, de hecho, esto es interesante. ¿Te gusta cuando las películas, cuando hacen las películas otra vez, como esta película 2 o 3 o 4? Personalmente no, porque ya sé qué va a ocurrir. ¿Y tú? A mí me gustan cuando hacen 3 y puedes llamarlo una, ah, tengo que buscar esta palabra, pero una trilogía, Oh, perdón. trilogía. Yo pensé que dijiste o me preguntaste si a mí me gusta viendo la misma película dos veces. No, no. Cuando, Ok. cuando hacen cuando hacen las películas ah, el año Ok. que viene. o- Bueno, no sé muchas cómo decirlo versiones. exactamente, pero sí. Bueno, 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 Sí, sí, entiendo. te gustan. Te Sí, a mí gusta me ahora. gusta. Eso a mí me gusta, especialmente como por ejemplo Fast and Furious. Sí, sí, Eso sí. hay quizás 10 películas y Harry Potter también, 10, Sí, 8 sí, películas y, y novelas. sí. Pero sobre Fast and Furious, yo tengo que decir que los sentimientos de los de las primeras películas Sí, ah, se han perdido. sí, Y estoy de sí, acuerdo. ha cambiado muchísimo. Como, Sí, ah, sí, se ha, a ver, sí, se han vuelto en películas como James Bond, ese tipo, sí, como, sí. Parece como si primero fue una película sobre los coches y para la gente que a ellos le gusta a un coche. Y, sí, por ejemplo, hay coches que los fanáticos a ellos les gustan, como por ejemplo Toyota Supra, Mitsubishi. ¿Fue un Mitsubishi? No. no, Honda no sé. S2000. Fue un Honda S2000 ahí. Fue. Vin Diesel tuvo un Dodge Challenger. So, un coche Sí, para sí, los americanos de los Estados Unidos y un coche para la gente que a ellos les gustan coches de Japón. Hubo sí, todo, pero después fue más acción y más eh, peleas y esas cosas. Y, y, sí. y, y de hecho, Fast and Furious fue una de las cosas que he visto durante la pandemia. Vi todas las películas otra vez Sí. de Fast and Bueno, Furious, sí. Durante quizás, durante de una semana cada día vi una película cada día el año pasado. por como una película cada día de esa Sí, semana. sí. Sí. Y lo Bueno. mismo después con Harry Potter. Ah, entonces tuviste tanto tiempo y no tuviste como exámenes o algo, o Eso fue en el año pasado. Uh, como, sí, tuve exámenes, pero fue mi gap year. Y durante ese tiempo tuve bueno, más bueno, sí, tiempo. sí, 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 sí. Sí, yo tengo que aprender de lo que has hecho y hacer lo mismo. Sí, sí, cada noche lo puedo hacer con como, no sé, Harry Potter. sí. ah, sí, pero ¿qué piensas sobre, porque a mí me encanta una película que en la que no se utiliza una pantalla verde, creo que Oh, es, bueno. sí. Sí. Um, am, pues nunca he pensado sobre eso. Nunca he pensado sobre el hecho de ah, que una pantalla verde um, puede reducir la, el calidad, impacto de una película o, o la calidad. Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta cuando solo hay actores y los edificios y los sentimientos y am, toda la película tiene esto y nada más. Y bueno.
Bueno, estoy pensando un poquito en en las películas en Bollywood, por ejemplo, como, Y como las películas de 2001 y 2 y 3 pues, esos años. ¿qué piensas sobre las películas de Bollywood? Porque cada persona que ha visto una película de Bollywood me dice que esos son las mejores películas. Y, y he visto una película llamada Dangal, lo que yo recomiendo muchísimo. ¿Cómo se dice? Sí, sí, Eh, sí, sí, ¿Conoces Dangal? sí, sí, lo vi como ah, hace 2 años o algo así, pero Sí. lo puedes describir porque ah, Sí, es sobre hay, la lucha libre, sobre sí, una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice go? Go. Una niña y su padre quiere que ella empieza haciendo la lucha libre en su barrio, pero sí, sí, durante sí, ese tiempo no hubo muchas niñas que hicieron la lucha libre y por eso ella tuvo que luchar contra los niños y, y sí, después de su entretenimiento en su barrio contra los hombres, cuando fue una mujer, tuvo que luchar contra los hombres porque en su barrio no hubo bastantes mujeres luchando. sí, Fue sí, sí, a los Olímpicos y turnamentos globales y fue, fue un champion, ¿cómo se dice champion? Um, cam, campeón. Y eso es sobre una historia real también. Es basado en una historia sí. que Bueno, ocurrió quizás en 2009, en 2008 en los Olímpicos. Um, sí, 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 eso fue una película muy espectacular. sí. Y también lo que pasó en el principio de esta película es Sí, que el padre de esta familia sí, quiere tener un hijo, pero después de tener como cuatro hijas, sí, ah, empieza a pensar que no va a pasar sí, y la razón por la que quiere un hijo es porque quiere que el hijo am, ah, haga la lucha libre y sí, sí, esto no pasa, pero un día, algún día, creo que sí, como algo pasa y dos hijas de sus cuatro hijas am, luchan con, ah, sí, con un niño de uno de los vecinos en el barrio y, y el padre pregunta quién ha hecho esto. Y cuando la madre dice que eh, fueron las hijas, no lo puede creer. Y esto sí, empieza su intención am, de empezar una carrera sí, con sus hijas en la lucha sí. libre. Sí, Sí, y esas niñas fueron muy exitosas en la lucha libre después de sí, esa sí, historia. Y el padre, eh, desde ese momento, eh, he pensado que su sueño va a ser fulfilled. Y en vez sí, de sí, los hijos haciendo la lucha libre, las hijas lo van a hacerlo. Tenemos una sí, sí. grabación de voz. ¿Lo escuchamos? Bueno, Hola, ¿cómo están? Quería preguntarles que ahorita pues estoy como aburrido y tengo como ganas de ver una película así como de terror, pero como con sus, si me entiendes, como algo, bueno, ¿qué me recomiendan? Gracias, Calderón. No he entendido todo,
pero creo que nos ha dicho qué tipos de películas nos recomendamos. Sí, creo que ha preguntado qué películas recomendaríamos en el tipo de terror. Terror. Oh, like horror films. Sí, creo que Bueno, sí. bueno. ¿Qué piensas? Pues tú puedes decirlo primero porque tengo miedo. Bueno, no. Yo soy exactamente lo mismo, porque yo vi la película en 2019 yo vi la película que se llama, no puedo recordar el nombre, pero es una historia en la que hay unos niños y llega a una casa y encuentran un libro en lo que no hay, en lo que las páginas no tienen palabras o nada, y de golpe, creo que es de golpe, como creo que confirmar esto, pero de repente una historia se escribe en una de las páginas y la historia es que algo va a pasar con alguien del grupo y, la cosa interesante es que pasa en la película exactamente lo que la historia dice es algo que pasa en la película y no sé lo siento, tengo que disculparme, pero no puedo recordar el nombre de esta película. Pero Bueno, sí, tengo que admitir que yo tengo mucho miedo. Entonces sí. no veo. Es el primer y la última. Es la primera y la última película de terror que he visto en el cine. Bueno, ahora en el cine eso es peor. Sí. Pues yo, en serio, no veo muchas películas de terror. ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas que veo son en la noche y eso Sí. no es un buen tiempo para ver Eh, algo que se da miedo. sí. Pero hay dos películas. Uno es llamada The Conjuring. Y Sí. no recuerdo exactamente, pero es sobre una familia que les trasladaron a una casa y en la casa, especialmente en el sótano, hay ¿cómo se dice? Hay ánimos. No ánimos. Hay Animales. espíritus o Sí. un espíritu. Y es sobre la familia. Siempre es una familia blanca que son muy felices para trasladarles a una casa y son muy felices y hay algún espíritu dentro de la casa y el espíritu ruin, arruinar a sus vidas. Sí. Y hay una película llamada Mirrors. ¿Conoces Mirrors? No. No recuerdo exactamente también, pero es sobre los espejos. Y cuando alguien vea dentro de un espejo, hay un espíritu, algo Aparece. que grita desde el espejo. Y Bueno. es muy, sí, es muy intenso viendo eso. Tenemos una otra grabación. Sí. Bueno, yo lo voy a... Solo quería preguntarles que
de dónde son ustedes, porque pues les noto que están como aprendiendo español Sí, o no, si me entiendes, o sea, me parece interesante saber de dónde son ustedes. gracias, Santiago. Pues, Zane, puedes decirlo primero. ¿De dónde eres? Ah, sí, yo soy de Escocia y estoy trabajando en Escocia desde casa. Y somos amigos de la universidad. Y sí, Esan puede decir. Sí, yo soy desde Londres y nosotros dos hemos estudiado español en colegio o en escuela en el Reino Unido y encontró a Zane en universidad en Londres y ahora todavía yo estoy estudiando y Zane está trabajando en un banco. Él es alguien muy exitoso y estoy aquí tratando aprender muchísimas cosas desde Zane, cosas sobre cómo aprender un idioma, qué películas ha visto, cualquier cosa que ha contribuido a su éxito, quiero entenderlo. Tenemos una otra grabación. Y también, Santiago, muchas gracias por escribir la grabación de voz. Me ha ayudado muchísimo para entender. Algo después, desde Sergio. ¿Quieres escucharlo? Yo soy escocés y me gusta mucho. Brr, lo intocable, los Illuminati, esta besita. Bueno, No sé qué Sergio está diciendo, pero gracias, Sergio, por contribuir a la sí, conversación. sí, sí. Um, espero que puedas contribuir más y ayudarnos con español. Sí, sí, sí. Porque sí, hemos pasado un poco de tiempo aprendiendo el español y en colegio, como Esan ya ha dicho. Y sí, estamos haciendo esto para mantener nuestra capacidad de Sí, hablar en este idioma. Y sí, sí. sí, 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 antes de ese podcast no hemos hablado español por años consistentemente. sí, 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 tenemos una sí, otra grabación. sí. ¿De quién? Santiago. Muy interesante que sean escoceses. ¿Qué hablan en Escocia? O sea, ¿qué idioma hablan? ¿Tienen su propio idioma o cómo es? Y métanle en ganas porque va muy bien con el español y como y pues ustedes son muy valientes de ponerse a aprender español así de la nada, ¿si me Gracias. entienden? O sea, y van por muy buen camino. Saludos. Gracias, Santiago. Santiago ha preguntado también ¿qué hablan en Escocia? ¿Qué idioma? Bueno, esto es muy gracioso, porque hablamos en inglés. Bueno, yo no sabía que fuera obvia, pero Pues ah, tenemos un acento que parece como si no están hablando en inglés. Tenemos un bueno, acento muy fuerte. sí, Tienen, bueno, perdón, yo, no yo. si nosotros habláramos en una lengua que no es inglés, yo no sé qué Pues pasaría. en Gales se habla un otro idioma y parece, Bueno, quizás eso es sí, la razón que... Sí. hay un idioma que se habla en Escocia, pero no hay mucha gente que habla en este idioma que se llama Gaelic. Gaelic, oh, ok, Sí, y entiendo. bueno, yo a veces veo como en, y yo tengo que confirmar esta palabra, pero hay, en esta ciudad hay como, ah, ¿En qué no. ciudad se habla Gaelic? ¿Qué ciudad en Escocia? No sé si hay una ciudad específicamente, pero hay como
gente como, yo no sé exactamente cómo funciona, pero creo que hay unas generaciones que todavía tiene que aprender la lengua, pero en la mayoría del país creo que no se habla Gaelic, pero hay gente que puede hablar en Gaelic. Bueno, entiendo. Sí. Que tenemos algunas personas escuchando a este podcast y antes de salimos, por favor, puedes decirnos qué películas recomiendas. ¿Has visto La Casa de Papel, una película donde se habla español, pero es muy grande en Inglaterra y en los Estados Unidos? ¿Qué películas también recomiendas para ayudarnos a aprender español? Eso también. Sí, sí, sí. Es una pregunta sí, es genial, sí. Pero sí, estuve pensando en algo. Sí, ¿qué cambiarías sobre la experiencia que tenemos en el cine? Porque hay unas cosas que yo cambiaría y yo quiero ver si es lo mismo. Pues en serio, no, yo no he visitado al cine bastantes veces para noticiar algo que quiero cambiar y no lo he Sí, sí. visitado dentro del año pasado y no recuerdo mucho, pero a ti, ¿qué piensas? Bueno, obviamente hay los precios de la comida que yo Sí, bajarían, sí. que yo bajaría, y también yo quiero que todos los cines tengan las sofás que yo Oh, yeah. dije antes. Sí, porque porque son una ventaja muy grande. Y también, no sé, ¿sabes cómo has visto las cosas en unos restaurantes que como una pared en el restaurante que tiene muchos colores y muchas personas sacan las fotos de, de la gente con la pared en la foto y lo ponen en Instagram y sí, hay, hay una, hay como, Oh, hay mucha gente que hace así. como, no Yo, sé, como una pared de personas famosas o visitantes con fotos de ellos. no como, no sé cómo describirlo, pero voy a intentar. Si, bueno, como si hay una pared en un restaurante, Sí. como pueden tener como flores y cosas bonitas para que la gente saquen las fotos con Sí, estas paredes. entiendo. Y Tienen algo sí, como eso ¿has visitado al restaurante Tarshish? no, Tienen, no. tienen una pared donde la gente van allí para sacar fotos. Sí, sí, Y sí. también en The Bank, el banco, el restaurante The Bank, creo que hay una pared de flores. Um, sí, sí. ¿Piensas que eso se debe poner en el cine? Sí, deberíamos poner estas paredes en el cine. Y Bueno, sí, para que la gente sepa dónde sus amigos van al cine. bueno. Si las fotos, si hay las fotos en Instagram o Facebook, algo así.
¿Sabes, Sí. ¿Sabes lo que yo quiero? Yo quiero ir al cine y tener capaz de comprar algún billete para ir y usar una pantalla para jugar un videojuego. Bueno, esto es lo que yo desearía. Bueno, sí. Yo Esto quiero sería tener muy bueno. capaz, Sí. yo quiero tener capaz alquiler una pantalla con mis amigos, Alquilar. Sí. alquilar para jugar FIFA o UFC Sí. o, o algo como eso. Sí, sí. Sí, sí. Solo podemos imaginar la experiencia que tendríamos en Sí, esta pantalla. Sí, porque yo he y tener visto, mucha comida también. sí, por supuesto, obviamente. Pero yo he visto fotos en los que los trabajadores del cine hacen Sí. así. Y sí, Oh, wow. creo que Hicieron eso. sí, bueno, yo no sé lo que está parando estas personas de hacer esto. Porque sí, porque si trabajas en un cine, obviamente vas a saber cómo funciona la pantalla Sí, y alguien puede traer una PlayStation sí, y jugar sí. los videojuegos. Ahora quiero solicitar para un trabajo en un cine. Sí, Ahora eso es sí, lo que voy a hacer. sí, sí. Después de la De, pandemia voy a solicitar para trabajar allí y sí, sí, comprar sí, un PlayStation también. sí, Y exactamente. Sí, esto es algo que podemos hacer sí, en nuestra lista de cosas que hacer después de la pandemia. sí, sí. Y quizás en la próxima semana podemos hablar sobre las cosas que queremos hacer después de la pandemia. Sí, sí, Eso es una idea, ¿no? sí, 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 es una idea muy buena. Sí, Bueno, sí, y para la gente escuchando, hacemos este podcast cada semana en los sábados desde el 8 en Inglaterra, que quizás eso es las 9 o las 10 en España. sí, Quizás sí. también eso es las 5 o las 4 en Latinoamérica, pero yo no sé exactamente. Sí. Pero, ¿tienes algo más de decir antes de salimos? Yo iba a decir que podemos cambiar los hashtags Sí, para que sean en español. sí, sí, eso es una buena idea. Sí, Sí, sí. sí, Bueno, perdón. Mis no es hashtags importante están ahora. en inglés, eso es la razón. Y lo tocamos, Sí, sí, sí. lo toqué. Sí. Sí, no es Entonces, importante, sí. No es importante ahora, pero sí, sí, es gracias algo. por Pero decirlo. no pasa nada. Sí. Entonces, entonces, ¿de qué hemos hablado? Del cine después de la pandemia, películas que disfrutamos. Pues am, sabes que solo he hablado sobre 10 o 5% de las cosas que he visto durante de la pandemia. Tenemos que ¿qué, hacer qué- un qué has, otro episodio sobre las otras qué- cosas que qué hemos has visto. visto? ¿Qué has visto más? Pues va a tomar muchísimo tiempo, Ah, demasiado tiempo bueno, sí. por hoy, pero algún otro día podemos hablar sobre eso. Pero Sí, en sí, la sí. próxima semana, ¿qué piensas sobre hablando sobre las cosas que quieres hacer después de la pandemia? Sí, lo podemos hacer, sí, sí. Pero hay algo en mi mente que yo no puedo olvidar y no quiero olvidar. Oh, bueno, Es como muy poco, es muy pequeño, pero am, cuando ¿recuerdas cuando viste? Voy a pensar que lo has visto, que ya lo has visto, pero
¿Recuerdas cuando viste la película Avengers Endgame? Nunca he visto eso. Entonces yo era... Yo soy una persona weird que no ha visto Avengers. Entonces yo no debería haber pensado que lo has visto, porque yo iba a decir que la experiencia que toda la gente tuvo en esos meses de ir al cine y disfrutar de una de las mejores películas de todos los tiempos. Porque sí, ha ganado el dinero que ha ganado esta película es lo más de todas las películas en la historia. So debe ser una película muy, muy buena, ¿no? Sí. Y yo no puedo creer que no lo has visto, que no la has visto. Sí, tengo que verlo. Hay muchas sí. cosas en mi lista todavía para ver. Estoy tratando terminar y completar How to Get Away with Murder. Estoy en Season 5 ahora. Hay un season más. 12 episodios más. Sí. He visto, bueno, la última cosa. He visto unos episodios de La Oficina. No. ¿No lo has visto? No. Pero solo sé que es una comedia, ¿no? Sí, y lo que yo diría es que el tipo de humor es muy graciosa. Es muy gracioso. Wow. En serio. Y sí, es como un tipo de humor un poco diferente. Y las bromas en estos episodios son muy, muy graciosos. Las bromas. Sí. Bueno, Y lo tengo que recomiendo. ver La Oficina también. Voy a añadirlo a mi lista. Sí. Lo recomiendo. Sí. Bueno. Entonces. Bueno, muchas gracias a la gente que está escuchando al podcast. Vamos a volver en sábado, en la próxima semana. Muchas gracias especialmente a ¿cómo se dice? SCA_ y Calderón. SCA está escuchando ahora y Calderón, que ha contribuido a nuestro podcast. Muchas gracias. Espero que podamos verles en la próxima semana también y voy a seguirles también. Sí. Muchas gracias también a los escuchadores y Esan también. Gracias. Y muchas gracias, Zane. Un placer hablando contigo. Hasta luego. Igualmente. Hasta el próximo. Igualmente.